Hola chicos, espero estén bien. Este es el trabajo, estos son los datos. Esta es una hoja que yo metí con esta imagen que explica cuáles son las escalas de medida y da unos ejemplos porque el profesor lo pide en el primer punto. Entonces revísenlo y decidan si lo dejan o lo cambian. El video toca empezarlo a hacer desde acá. Entonces en el segundo punto uno arma estas tablas de verdad, tablas de frecuencia a partir de los datos. Entonces nuestra primera tabla es de la variable edad, que es una variable discreta porque la edad se mide en años puntuales. Uno no dice que tiene 5,8 años, sino que tiene 5 años. Y se mide en la escala de razón porque los años, las edades tienen los intervalos bien definidos. Si uno sabe cuánta distancia hay en tiempo de un año a otro, se puede sumar o restar años y tiene sentido. Y también el cero está definido. Tener 0 años es pues no haber cumplido años aún. Entonces, como el cero está definido y el intervalo está definido, la escala es de razón. Entonces, para uno analizar esta tabla, por lo general cuando uno va a analizar, hace gráficas de la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. En este caso yo la hice de la frecuencia absoluta, obteniendo esta gráfica de acá. Entonces, así a ojo, a modo grueso, a grosso modo, uno puede ver ciertas características de la gráfica, de los datos, que pues más adelante corrobora cuando le hace el análisis numérico. Entonces, digamos, por ejemplo, acá uno puede ver que la edad de 37 y 38 años es la edad que más se repite, entonces, por lo tanto, es la moda que uno va a encontrar. Entonces, acá en la gráfica o en las tablas ya se ve que esta distribución es bimodal porque tiene dos modas. También tiene datos atípicos que también se pueden calcular, pero pues aquí abajo se ven que hay una sola persona que tiene 66 años, otra que tiene 65 años, que son datos que están muy alejados del grueso de los datos. También pues uno ve que esta cola de datos pequeños, pues más o menos viene hasta acá, 45, 46, que hasta acá llega el grueso de los datos. Entonces pues uno ahí se da cuenta, uno acá mira el 46 años y revisa estadístico de la frecuencia relativa acumulada. Se da cuenta que en 46 años el 93% de las personas encuestadas tienen 46 años o menos. Si uno le quita, digamos, este 3% de las personas que tienen 20 años o menos, se da cuenta que el 90% de las personas tienen entre 21 años y 46 años. Ahora, la otra variable, que es visitar al médico, también es una variable discreta. Y la escala es de razón porque pues tiene el intervalo definido y el cero también está definido. Cero es no haber ido ninguna vez al médico en un año. Lo mismo hacemos la gráfica de la frecuencia absoluta y otra vez podemos ver datos atípicos, una persona que fue 30 veces al médico, otra persona que fue 20 veces al médico, que son datos atípicos. También vemos que la moda es ir 2 veces al médico en un año, que los datos, como que la mayoría de datos están hacia la izquierda de la gráfica, entonces se tiene una simetría positiva o hacia la derecha, ya que pues la cola va hacia la derecha. También uno ve que más o menos hasta aquí, todos estos datos que se repiten una vez, 2 veces, vienen más o menos hasta acá, hasta 10. Entonces uno va otra vez a la gráfica, mira 10 años, frecuencia absoluta, frecuencia relativa acumulada, y se da cuenta que el 92% de las personas tiene 10 años o menos. Em, Ahora la siguiente tabla es la tabla de peso, que peso sí es una variable continua, que pues uno puede medir tan específicamente como la pesa lo de, ¿sí? Uno puede medir 47,5 kilogramos, si la pesa lo da. Y la escala también es de razón porque el intervalo está definido y el cero también está definido. Tener cero es porque la pesa no lo puede medir porque está liviano, o pues es muy liviano, no tiene peso. Se calcula el rango, se calcula también los intervalos con la fórmula de Sturges. Se hallan 8 intervalos y se calcula la amplitud de cada intervalo, que es más o menos de 6 kilogramos. Eh, entonces, lo mismo, esta vez pues no se hace un diagrama de barras, sino que se hace un histograma porque los datos son continuos. Y pues este es el de la frecuencia absoluta con el peso. Lo mismo vemos que la moda está
frecuencia, el peso que más se repite es el intervalo entre 64 y 70 kilogramos. Vemos también que hay los datos otra vez como que están tirando hacia la izquierda, entonces se tiene simetría positiva o hacia la derecha, y también que el 82% de los encuestados pesa menos del 70%, menos de 70 kilogramos. Es decir, desde aquí hacia atrás está el 80% de los encuestados. Y por último, la otra gráfica, la estatura, que también es continua, de razón. Medimos el rango, número de intervalos, amplitud. Vemos que el 91% de las personas pesa entre 148 y 175 gramos, entre 148 y 175 gramos. Acá en este pedazo de acá, en este intervalo, está el 91% de las personas encuestadas. El peso con más frecuencia es ese intervalo de acá, entre 153 y 159. Y lo mismo, la tabla tiene una ligera simetría hacia la derecha porque los datos se van hacia la izquierda. Y ya. A los datos, pues le podemos calcular la media, mediana y moda. Entonces, por ejemplo, acá la media en la edad es el promedio estadístico de todas las personas encuestadas, que en este caso dio 35,22 años. Este promedio de edad a veces se ve afectado por las colas. Cuando hay colas muy alejadas, pueden afectar esta media. Entonces, a veces cuando uno no confía en la media, saca la mediana. Y la mediana es ordenar todos los datos de menor a mayor y elegir justo el de la mitad. Entonces, acá se encontró que la mediana es 36, eso quiere decir que la mitad de las personas tiene 36 años o menos y la otra mitad tiene 36 o más. Como vemos que la media y la mediana son casi iguales, entonces la gráfica debe tener más o menos una, debe ser simétrica. Y pues la moda, el dato que más se repite, 38. Lo mismo acá con la estatura, el promedio de estatura es 162, la mediana es 160 y la moda 156. Como la media está un poquito más arriba de la mediana, eso quiere decir que hay datos atípicos muy elevados. Hay personas que miden mucho que están jalando la media hacia arriba. Y cuando este es más grande que este, se dice que se tiene, cuando la media es más grande que la mediana, se dice que se tiene una simetría positiva. Entonces, pues eso lo podemos ver acá, a grosso modo, con estos valores de la media y la mediana. Lo mismo en el peso, lo mismo, pues están casi pegados, pero la media sigue siendo más grande. Y acá en citas médicas, igual la media sigue siendo mayor que la mediana, entonces en estas tres se va a tener una ligera simetría hacia la derecha o positiva. Y después se nos pregunta si existe alguna relación entre las medidas de la edad y el peso al respecto del número de veces que se acudió al servicio médico. Y pues, digamos, entonces uno ve acá la media de la edad es 35 años, o sea, estamos hablando con gente más o menos joven. Y el peso es de 66 kilogramos, más o menos, sí, el promedio de todas las personas. Entonces, si tenemos una de 35 y un peso de 66, eso está bien. Pero pues las citas médicas en promedio sí son muy altas. Y pues esto puede ser porque puede ser una persona que fue 30 veces, entonces esa persona que fue 30 veces está jalando mucho la media hacia arriba. Entonces, si los datos no son fiables para decir, no, dependiendo del peso, va a tener más citas médicas o no. Entonces, pues la conclusión es que no hay una relación clara, acá solamente con las medias que podamos sacar del peso y las citas o la de las citas, eso está escrito acá. Y yo no sé, yo la verdad es que no manejo muy bien Excel, entonces yo escribí esto acá y hay unas cosas feas, ustedes lo arreglarán, por favor. Yo no hago esto en Excel normalmente. Esta tampoco la tienen que explicar, ahí está más o menos explicada. Y esta tampoco la tienen que explicar. Mm, ya que era sacar el rango intercuartílico. Y pues esta última era realizar el boxplot de las variables edad, estatura y peso. Boxplot es, box es caja y plot es gráfica, como gráfica de cajas. Entonces, esto acá toca borrarlo. La respuesta a esta primera parte estos son los boxplot. Entonces, este es el boxplot, diagrama de caja o
Mucha gente le dice diagrama de cajas y bigotes. Y pues esto se hace simplemente en Excel, es coger todos los datos de los datos y darle a insertar gráfica y le da gráfica de Bots and Whisker, que es cajas y bigotes. Y ya ahí le sale y el mismo programa calcula los rangos intercuartílicos, el rango y saca los valores atípicos, que es lo que uno hace numéricamente, el programa pues lo hace ya de por sí, que es prácticamente lo que estábamos haciendo acá en estas otras diapositivas, en estas otras hojas. Entonces, ¿qué significa esto? Esta caja, la línea del medio, significa el rango intercuartil 2. Eso quiere decir que de aquí para arriba están la mitad de los datos y de aquí para abajo están la otra mitad de los datos. Ese es el rango intercuartil uno y ese es el rango intercuartil 2, 3, perdón. Y lo que quiere decir este diagrama de cajas y bigotes es que acá dentro de la caja está el 50% central de todos los datos. Es decir, el 50% de todos los entrevistados tiene entre 27 y 38 años más o menos. Y estas líneas de acá, que son los bigotes, es el rango de todos los encuestados, que ese rango se saca con el límite intercuartil uno y el límite intercuartil 2 más 1.5 del rango intercuartil, y el rango intercuartil es la distancia que hay de aquí a acá. Y entonces de ahí se sacan los que estén por fuera de ese rango, es lo que llamamos datos atípicos. Entonces acá estos tres punticos son los datos atípicos de la edad. Y vemos que pues los datos en sí, sí están bien centraditos, no hay tanta dispersión. Y que la mayoría de personas, el 50% tienen esta estatura, esta edad, perdón. Lo mismo en la estatura. En la estatura el rango está entre 140 y 180, pero el 50% de los encuestados mire casi entre 158 y 168 más o menos. Lo mismo este plot de peso, en que solamente hay dos eh, datos atípicos. Ya eso es a grosso modo todo lo que tiene que explicar en 10 minutos. Yo expliqué un poquito de más, pero pues ahí está lo que necesita prácticamente. Les vaya bien.